la vencida y podemos hacerlo. Bueno, como decía, bienvenidas y arratsaldeon a todas las personas que nos estáis viendo, arratsaldeon a nuestra invitada de hoy. Y soy Inma, integrante del colectivo Poder al Pueblo Euskal Herria, y hoy os voy a acompañar en esta primera cita con el ciclo de documentales Hemen gu ere, aquí estamos, en colaboración con Ongi Etorri Refuxiatuak Bizkaia y Cateneo, que nos presta también este espacio digital. Hemos tenido que adaptar un poco la programación a las condiciones de la pandemia de la COVID-19, por la que hemos adaptado un poco en formato, y hoy, como en los próximos 2 miércoles siguientes, lo que os proponemos es la visión de unos documentales cortos, a lo que se acompañará un coloquio en directo con personas que trabajan en temas de visibilización, de colectivos migrantes racializados y invisibilizados, y también podemos contar con los testimonios de personas que viven esta discriminación en su propia piel. Y para esta primera cita os proponíamos el documental corto Chiñoles y Bananas, y contamos hoy con la compañía de Susana Ye, periodista y directora del documental. Hola, Susana. Hola, buenas tardes. Y Fang Xiao, coordinadora del Centro de Estudios Chinos aquí en Bilbao, Lu Xun. Hola, Fang. Hola a todos. Bueno, como os estaba contando antes, pues este documental ha sido muy revelador para mí, porque me ha abierto mucho los ojos, porque la verdad es que se habla poco de las condiciones de las generaciones chino-descendientes aquí en España, y es un colectivo que no está mucho en el foco también por nuestra parte, ¿no? También las organizaciones de izquierda a veces no ponemos muy el foco sobre este colectivo, y sin embargo es un colectivo muy rico, de donde se puede aprender mucho y donde también se sufre mucha discriminación. Y entonces, nada, os quería preguntar un poco qué tal vuestra vivencia, qué tal vuestra llegada aquí, qué tal lo vivís, cómo lo vivíais en el pasado, cómo os sentís ahora, que nos contaráis un poco vuestra experiencia, vuestra vivienda. Si os parece, empezamos por Susana. Bueno, entiendo que me preguntas por mi experiencia personal, ¿no? Sí, un poco. Sí, yo soy parte de la diáspora china en España, es decir, soy asiático descendiente. Mis padres son chinos migrados, ¿no? de China, y mi experiencia es que mientras que en casa tenía una cultura, fuera de mi casa vivía en otra que a mí me parecía totalmente distinta, ¿no? Aunque luego ya he ido reconciliando esas partes. Entonces... Susana, sí. Perdona si te interrumpo, pero me dicen que todavía no estamos en el tiempo. O sea, que sí estamos, sí estamos. Estamos, pero sí, o sea, igual no lo ha encontrado Alfredo, pero estamos en directo en el canal de ICA. Ya le estoy diciendo a la gente por el chat. Seguid tranquilas. Vale. Vale. A ver si eso es. Vale, perdóname. Nada. Nos estabas contando, ¿no? Un poco tu experiencia. Sí, estaba contando que, bueno, que a la hora de, cuando me preguntas mi experiencia personal, es que yo soy parte de la diáspora china en España, es decir, que mis padres son chinos migrados de China, obviamente, bueno, la mayor parte de los casos, y que en mi caso tenía una cultura en casa y otra cultura fuera de casa, ¿no? Y eso al final te desubica un poco, ¿no? Y bueno, que he ido madurando, he ido procesándome, reflexionándome, y he reconciliado, ¿no? esas partes que antes eran como un poco, digamos, un choque, ¿no? Quizá, ¿no? Y generaban cierta confusión. Eso por mi parte. Fang, ¿qué tal tú? ¿Cómo has llegado? ¿Cuándo has llegado a España? Bueno, en mi caso es diferente. Susana es segunda generación. En un sentido, yo soy la primera generación, porque yo nací en China y, bueno, terminó
casi mi carrera en China y luego yo fui a Canadá a estudiar y luego, bueno, encontré a mi marido, al final tengo que venir aquí porque es de aquí, así que, bueno, al final, bueno, ahora mismo vivo en España y en un sentido, antes igual, los primeros 20 años de mi vida yo nunca pensaba voy a vivir en un país que no habla ni chino ni inglés, pero ahora estoy hablando castellano casi todos los días. Bueno, pues este es la vida. Bueno, pues para mí yo creo que, claro, yo en un sentido, aquí la mayoría de los chinos que viven en España, hay muchos son inmigrantes laborales. Ellos vienen aquí en un sentido, principio de todo es para intentar buscar una vida mejor o quiere buscar su sueño, en un sentido podemos decir así. Pues yo creo que ahora, en un sentido, la imagen de los inmigrantes chinos ha cambiado poco a poco. No es por, ¿cómo se dice?, desarrollo económico de China o de desarrollo general del país, China. Y también yo creo que es como Susana o como más segunda generación de los inmigrantes, ellos o ellas mismas están haciendo un gran esfuerzo para intentar. Y yo creo que montar otra imagen sobre los chinos, yo creo que es una cosa muy positiva. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Fan, ¿no? Que, bueno, en el caso de mis padres y de gran parte de la comunidad china son migrantes económicos, es decir, que han venido aquí por un motivo de tener una vida, ¿no? Y cuando se dice tener una vida es en el sentido más básico, más universal al que te puedes referir, ¿no? Entonces, obviamente, yo muchas veces digo que mis padres ya bastante esfuerzo y bastante sacrificio han hecho para que yo hoy, por ejemplo, esté aquí hablando con vosotras y con la gente que nos ve, ¿no? Entonces, sí que es cierto que la llamada segunda generación o los primeros nacidos aquí en España, ¿no? Como dice Fan, nos hemos dado cuenta de que tocaba dar un paso más para aproximar, ¿no? Posturas, para entendernos, ¿no? Hacer de puente. Y el documental nació con esa idea, ¿no? De vamos a hablar, ¿no? Vamos a hacer que nos escuchen, porque tal y como se llama el ciclo, estamos aquí y obviamente somos una parte de la sociedad y somos muchas veces vistos, leídos o interpretados de manera muy errónea y muy desde el prejuicio, ¿no? Entonces, me alegra que Fa, ¿no? Como que lo nombre, que estamos haciendo, y me incluyo ese esfuerzo de darnos a conocer, ¿no? Incluso a costa de exponernos, de tener que hablar del mismo tema muchas veces, ¿no? Porque hay una labor de pedagogía enorme y hay mucho camino aún que recorrer, ¿no? En el documental sale mucho de, o sea, yo creo que lo da a ver muy bien este mensaje de lo que nos estás hablando, Susana, y un poco de este choque generacional también. A mí me ha sorprendido mucho, por ejemplo, este conflicto entre la cultura china y la cultura española y de la relación que los chinos descendientes aquí en España, esta primera generación que ha nacido aquí, vive este conflicto con sus padres porque al final dicen, Luis, por ejemplo, nos contaba en el documental que él se siente más español que chino, ¿no? Y nos comentaban también que la realidad laboral de migrante económico ha forzado a las familias a mantener un trabajo, un rigor laboral muy alto, de trabajo de muchas horas al día, mayoritariamente en los bazares y en los restaurantes, y que estos niños se han criado ya en esa mentalidad del trabajo y ¿qué tal se vive eso? Bueno, la verdad es que el caso de Luis creo que es un caso importante, es un testimonio importante, ¿no?
Porque es verdad que es como el ejemplo más claro, ¿no? de todos esos pequeños conflictos que acaban creando una identidad un poco Frankenstein, ¿no? Como de trocitos de aquí y de allá y de algún modo voy a hacer que esto tenga sentido, ¿no? Para mí. Y voy a afrontar esta situación de modo que la pueda asimilar de este modo, ¿no? Y en el caso de Luis es yo me siento español, lo que decías, ¿no? Del tema laboral y bueno, es interesante. Entonces, sí, hay un conflicto, o sea, hay un conflicto generacional, sí que también muchas veces a mí me da la sensación de que la idea que se tiene es que todos los chinos o sus hijos son casos de éxito tremendo, rotundo, ¿no? Y no siempre es así y eso se recoge en el documental. De hecho, se habla del techo de bambú en el caso de la diáspora asiática, ¿no? de quienes descendemos de padres migrantes chinos, porque tal y como hablan también las expertas en el documental, pues hay muchos hijos de chinos que siguen con el negocio familiar, que siguen con un bazar, que siguen con el restaurante de la familia, porque también en la comunidad china no hay ningún tipo de... O sea, se aspira a mejorar, pero tampoco hay ningún tipo de vergüenza con ganarse el pan de cada día. O sea, por ejemplo, unos padres que han llegado con prácticamente nada a España y han prosperado gracias a un restaurante, ¿qué vergüenza hay en que su hijo lleve el restaurante, no? Pues ninguna. Entonces, también yo creo que el documental rompe un poco con este prejuicio, en este caso positivo, ¿no? Diríamos, ¿no? De los chinos, éxito, ¡buah! Son los mejores estudiantes, con lo cual tienen siempre una trayectoria profesional tremenda. Pues no ocurre así siempre, ¿no? Y si te pones a analizarlo, tiene lógica, porque el punto de partida no es de ventaja. El punto de partida es humilde, ¿no? Entonces, existe una brecha generacional y cultural entre padres e hijos que Luis refleja muy bien con lo que cuenta y cómo lidia con ello. Y existe también el tema, ¿no? de esa, digamos, brecha económica que a veces no se salta en una sola generación, a veces toma más generaciones, ¿no? El ir mejorando esa situación. Seguramente, vamos, o sea, no lo tienen seguramente fácil, no lo tienen fácil las personas que son de padres de aquí, imagínate personas que viven ya una condición racializada aún habiendo nacido aquí en España, ¿no? Seguramente tú, Fang, habrás tenido en tu conocimiento de todas las personas que pasan por el centro muchísimo ejemplo de eso, ¿no? De qué tal viven las personas chinas esa presión al éxito. Bueno, yo para mí pienso, bueno, y en el documental yo creo que hay muchas cosas, yo creo que son muy interesantes. Pues personalmente conozco Grati Nietos porque ella es una experta que, bueno, estudia o hace investigaciones sobre los inmigrantes chinos. Bueno, yo creo que los extranjeros ven la comunidad china con los chinos por nuestra cuenta, ve la comunidad china a veces es como de punto de vista es diferente, a veces interpretar cosas tampoco son iguales. Bueno, tengo que decir, los chinos podemos decir, a veces hay gente con una imagen de los chinos calladitos, cerrados, que siempre están moviendo en su mundo. Bueno, a ver, yo creo que no es así. Los chinos es como cualquier tipo de gente, chino como los españoles. Yo siempre hablo con ellos, si tú tienes una oportunidad para ir a China, tenéis que ir a Parque de China, mira, ve un poquito, los chinos como cerrado es. Porque si tú vas a un parque de China, tú vas a ver, los chinos están cantando en público, en un parque público, bailando, haciendo tai chi, tocando instrumento música, hacen muchas cosas. Aquí igual la gente no va a hacer esto en un parque público. ¿Quién va? Igual piensa, tú eres un loco. Pero los chinos hacen. Pues los chinos son cerrados. No son.
son muy abiertos. No, de verdad es que sí. Y luego otro lado, vamos a decir, tenéis una imagen, es solo sobre una parte, incluso es una parte muy pequeñita de los chinos. No es todos los chinos. Pues bueno, también a veces hablamos, los españoles, pero igual es porque estamos viendo solo un caso concreto. No son todos los españoles, son así. Pues yo creo que a veces, bueno, es normal porque no vamos a venir todos los chinos que para decirte, mira, los chinos son así, que no solo este caso, no es así, pero tengo que decir, los chinos es como cualquier tipo de gente, como españoles, como los americanos, como los franceses, igual. Hay gente que trabaja mucho, 24 horas, aquí también hay gente, ¿no? Pero también hay gente pues intenta buscando su vida y quiere relajar. Bueno, hay de todo. No todos los chinos trabajamos 24 horas ahí. No todos. Y luego también a veces la gente piensa, si vas a China, como todos los días, las tiendas están abiertas, que no se cierran. Pero tienes que saber, hacemos turno de descanso. Igual hay un trabajador descansa lunes, otro martes. Tú no ves, pero tú solo tienes una imagen con los chinos abren las tiendas todos los días. No siempre así. Pues yo creo que, bueno, antes de hablar o vamos a tomar un comentario sobre un grupo de gente, yo creo que tenemos que coger más información, no solo una parte pequeñita, ¿no? Que quiero decir, bien. Y luego, pues bueno, voy a seguir hablando un poco sobre el documental, porque el título está poniendo el tema de banana. Pero esta banana en realidad no es una palabra nueva, porque esta palabra en principio en realidad están utilizando para los chinos que nació en Estados Unidos. Incluso hay una palabra que se llama ABC. Pues la palabra ABC, ¿qué quiere decir? Son los chinos que nació en América, ¿no? A, B, C, ¿no? ABC. Bueno, y banana, pues es lo que quiere decir, como el documental también estaba explicando de chico, físicamente parece, bueno, amarillo, aunque ese tipo de palabra no creo que muy exacto, pero como hemos recibido estudio de los occidentales, pues bueno, si separamos, dividimos las personas, aunque hoy en día yo creo que ese tipo de clasificación no son muy correctas, pero es como amarillo, negro, blanco, ¿no? Pues es como la educación es de los blancos y físicamente es de amarillos, por eso se llama banana. Pero yo creo que, bueno, banana en un sentido, vamos a decir, esta generación o este grupo de gente, yo creo que tienen mejor oportunidad de todo, porque ellos disfrutan dos culturas a la vez, que tiene la cultura, vamos a decir, de raíz, y mientras también tiene cultura de otro mundo. Yo creo que ellos pueden hacer un papel de puente, pero genial, en cualquier aspecto, la educación, economía comercial o política, cualquier aspecto. Yo creo que ellos van a tener un mundo muy, yo creo que, no sé cómo decirte, yo creo que tienen muchas oportunidades de hacer su papel, pero muy bien. Pues ese es el trabajo de segunda generación. Quería comentar o aclarar una cosa. El documental se realizó en 2015. Ahora estamos teniendo este encuentro en 2020. Cuando tuve que titularlo, la verdad es que no sabía muy bien por dónde tirar, porque a medida que yo hacía el documental, yo misma estaba aprendiendo y yo misma a día de hoy sigo aprendiendo. Es decir, quizás si tenemos este mismo encuentro con las mismas preguntas dentro de un año, respondo otras cosas, no lo sé. Entonces, titulé Chiñoles y Bananas. Chiñoles porque ya existía un grupo de Facebook que se titulaba así, que lo creó Shawei, que aparece entrevistado, de hecho, en el documental.
Y me parecía que tenía mucho sentido porque como que reivindicaba esas dos partes, ¿no? Esas dos partes supuestamente en lucha o no sé, ¿no? Distintas, que es ser chino, ¿no? Y ser español, ¿no? Y de un modo como muy sencillo y muy inmediato. Tú dices chiñol y ya ubicas lo que quieres transmitir, ¿no? Y banana es, como comentaba la compañera, pues es cierto, oye, tiene muchísimo tiempo. También es verdad que Estados Unidos tiene una historia migratoria que nos saca a distancia, nos saca a mucha distancia, ¿no? A nivel España, porque España al final, ¿cuánto lleva? 20, 30 años de migración, de ser receptora de migración, quiero decir, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nos llegan aquí que en otros países ya esos debates ya están muy superados, muy avanzados, muy consolidados y todo el mundo, por muy de derechas o de izquierdas que sea, ya lo entiende. Lo podrá compartir o no, pero lo entiende, ¿no? O sea, por ejemplo, en España el término diáspora casi nadie lo conoce o entiende qué significa diáspora, ¿no? Entonces, yo al final puse un macrotítulo que era Chiñoles y bananas, la segunda generación china de España, tal, porque creo que también es un reflejo de ese 2015, ¿no? Y de esa etapa mía también personal, porque al final yo también formo parte de la diáspora. Yo no me puedo salir de ella porque soy parte de la diáspora. Yo muchas veces también digo que es lo que dice la compañera y me parece muy interesante porque es importante también recalcarlo, que yo no o sea, cuando yo hablo, porque a mí también me han entrevistado otras veces en medios a colación del documental, cuando yo hablo en representación de mí misma, ¿no? Y siempre intento dejar claro que es mi opinión, no es mi sensación o esto está en proceso, ¿no? No es definitivo. Y es cierto, ¿no? No hay que tomar la parte por el todo. Es decir, yo hasta cierto punto, o la gente del documental hasta cierto punto, representa, refleja parte de lo que es digamos, la comunidad china en España. Pero obviamente hay muchísimas vivencias y hay muchas historias aún por contar. Por ejemplo, la historia de mis padres, de migrantes económicos que llegaron con nada y ahora tienen a hijos como yo, ¿no? Que estamos aquí pues ejerciendo de periodistas o teniendo ya un negocio en el barrio pero que habla completamente bien el español. Entonces es importante, ¿no? que a los representantes, que a los entrevistados no se piense ya que esa es la versión definitiva y que ya está, ¿no? Ya lo hemos diseccionado. Pues es que quedan tantas historias, tantas cosas aún, ¿no? que ahondar. Y bueno, es apoyando a la compañera y llevándolo al documental, queriendo clarificar un poco por qué esos términos, ¿no? Sí, o sea, es eso, ¿no? Es un poco cómo cambia nuestra visión también de las personas con las que compartimos territorios. Y otra pregunta que también nos estábamos haciendo es un poco cómo vivéis. O sea, yo, por ejemplo, me he dado cuenta que decimos mucho, ¿no? No, este es un trabajo de chinos, o no, es que me suena chino, o el mismo hecho de hacer como que hablas con la L en lugar de la... O sea, son al final cosas que a lo mejor pertenecen a nuestra manera de expresarnos y son malas porque lo que hacen es remarcar unos estereotipos que las personas chinas vivís y sufrís en vuestra piel, ¿no? Hablabas de cómo se está transformando también este conflicto generacional y cómo se está transformando la presencia china en nuestro territorio. ¿Qué trabajo se está haciendo sobre eso, Fang, por ejemplo? Y me vais contestando. Bueno, a mí personalmente pienso, hay palabras, depende cómo tú interpretas. Por ejemplo, es un trabajo de chino. Pues es bueno, significa nosotros hacemos muy buen trabajo y los trabajos finos también podemos hacer bien. Pues, ¿qué cosas malas hay? No, pues bueno, no, depende, ¿no? Tú cómo ves la cosa. Y si yo veo desde el punto, bueno, vamos a decir con una forma positiva, pues tú no pienses, esta persona me dice algo no diferente. No sé, ese es una cosa. Pero bueno, sí tengo que decir, en la sociedad, pues a veces la gente
sí habla algo un poquito, bueno, no es tan muy agradable. Pues bueno, no sé cómo decirte, hay que defender nuestro derecho, pues tenemos derecho y hay que defender, pero también tenemos que pensar un poquito, un lado, es por medio de comunicación. Yo creo que tiene mucha influencia o la educación, pero otro lado también, a veces yo estoy pensando, también como un chino o una china, también tenemos que pensar desde nuestra parte, ¿qué podemos hacer para mejorar un poco la imagen o para cambiar la imagen? Porque no sé cómo decir, las palabras de otra parte, ellos cómo viene, ¿no? Es poco a poco, la gente ha visto una cosa a otra y entonces al final ha tenido una idea, los chinos son así. Pues por nuestra parte también tenemos que pensar un poquito, pues a ver qué podemos hacerlo y para mejorar. Yo creo que es otro lado. Bueno, y luego pues podemos sobre el idioma chino, pues bueno, ahora hay ranking en internet. El chino sí es un idioma un poco difícil, pero hay que saber. Euskera también, ¿no? Que sí, pues no vamos a decir, es un chino, joder, suena como un chino también. Hay que cambiar, suena como vasco. Sí, porque al final no son difíciles, pues vamos a decir, pues otro lado, los vascos son muy listos porque mira, saben muy bien de idioma más difícil del mundo y los chinos somos listos también porque sabemos hablar un idioma muy difícil, pues. Y si tú quieres ser listo, pues bien, pues podemos aprender chino juntos. Bueno, es una forma, ¿no? Lo que quiero decir. No quiero decir chino es fácil. Tampoco en realidad quiero decir chino es difícil. En realidad es diferentes sistemas. Como ya estás acostumbrado con un sistema como ABCD, entonces, claro, cuesta un poquito, cambia un poco mentalidad para ver el idioma. Bueno, cuesta. No es, no quiero decir chino, es más difícil. Eso es lo que yo quiero decir. Susana, ¿qué tal? ¿Qué te parece a ti esto? Comparto el tema de que en la comunicación, ¿no? En el lenguaje es tan importante la parte emisora como la receptora, ¿no? ¿Qué actitud tienes tú? ¿En qué contexto se da? Si tienes confianza o no con quien te lo está diciendo, ¿no? Porque puede ser sarcástico, no lo sé, hay muchos factores de influencia. Pero sí que creo que en general, en mi caso difiero de la compañera, sí que creo que en general cuando se usan ciertas expresiones no se usan a modo de halago. Es decir, por ejemplo, trabajo de chinos. Es que, bueno, esto alimenta un poco el tópico, pero es un poco cierto. El trabajo no es nada malo. O sea, usar la palabra trabajo en lo que, bueno, mis padres y demás no es nada malo. Entonces, claro, trabajo más chinos, pues bien, ¿no? O sea, ¿qué problema puede haber? Pero yo sí que detecto que suele ser con una connotación un poco condescendiente, ¿no? Como un trabajo poco cualificado, ¿no? Como muy detallista, muy de manualidades, con lo cual como un poco de fábrica, ¿no? De trabajo visto en otra categoría, digamos, ¿no? O trabajo, o mucho trabajo, pero tampoco o sea, no es a nivel alabanza, no es qué bien, ¿no? Estamos sacando adelante las cosas, es como trabajo de chinos, ¿no? O sea, el tono, la connotación que conlleva. Entonces sí que creo que es un poco faltoso y sí que creo que parte o que alimenta prejuicios, ¿no? Hasta hace poco, que bueno, desde hace ya los últimos 4 o 5 años, es decir, hace tiempo. Lo que pasa que obviamente cala en ciertas comunidades o gente concienciada en grupos chiquititos y ahora ya ha ido calando, que es el tema de tienda de chinos, ¿no? O demás, en vez de decir la tienda del barrio o el bazar. Y es tan sutil, ¿no? Es tan inocente en apariencia, es tan espacio común, es tan cómodo
que yo sí que creo que el lenguaje muchas veces alimenta ciertas ideas y se le disculpa porque siempre ha sido así, ¿no? O sea, o no tiene mala intención. Pero yo creo que eso ya va cambiando y creo que, bueno, que el camino es, como dice la compañera, que desde la propia comunidad china o desde la propia comunidad migrante vayamos diciendo que siempre haya sido así no significa que siempre tenga que ser así. Si de donde parte es un lugar erróneo o no del todo justo, y no del todo justo y que además ya no se ajusta al día de hoy, ¿no? Igual en su día tenía sentido. Yo no digo que no, pero a día de hoy, pues quizá ya toca, no sé, las cosas cambian, no pasa nada, los cambios no son malos. Si no cambiáramos, qué aburrida sería la vida, digo yo, ¿no? Entonces, sí que creo que el lenguaje importa y sí que creo que, bueno, que hay que ir diciéndolo, no recriminándolo, ni reprochándolo, ni buscando conflictos, sino diciendo, vamos a hablar, ¿no? Y quizá vamos a hablar de otro modo, para que estemos representados todos, ¿no? Y que estemos representados de una manera positiva, bien, ¿no? Constructiva. Me acuerdo un caso, hay un alumno, me ha dicho que ellos van a una fábrica a hacer una visita. Entonces el jefe de la fábrica dice, este tipo de pieza nosotros compramos desde China. Entonces hay gente rápidamente piensa, es porque ahí son baratos, ¿no? Eso son imagen como está relacionando con China. Pero rápidamente el jefe de la fábrica dice, no son más baratos, son mejor calidad. Pues bueno, ese poco a poco también hay cosas, está cambiando. Sí, de hecho, bueno, también hay, por ejemplo, una expresión que yo no sabía de dónde venía, la verdad, y que yo tampoco había escuchado mucho en mi entorno, porque claro, luego también vivimos en pequeñas burbujitas y quizás pues te enteras más tarde o más pronto, depende de tu entorno. Y es la expresión de te han engañado como a un chino. Y es como, ¿no? O sea, como eres tonto, ¿no? Te la han colado. Y el origen es nefasto en realidad. El origen es de la diáspora china en Cuba. Esto lo conocí por la plataforma de Tusanaje, que es de intercultural entre Latinoamérica, China y, bueno, España también, ¿no? Y es que a los chinos que fueron allí desde Estados Unidos, muchos desde San Francisco y demás, por el racismo que había en Estados Unidos o desde la propia China, ¿no? Que les prometieron una mejor vida, es porque les hicieron firmar un contrato en castellano en el que realmente, aunque no lo pusiera, las condiciones eran esclavistas, porque al final no podían escapar de ahí. Tienes que hacer no sé cuántas horas, tienes que pagar el boleto, el pasaje, ¿no? Digamos, de lo que ha costado tu desplazamiento. O sea, una vez que se acabe este contrato, te tienes tú que buscar la vida si te quieres ir. Y pierdes los papeles, pierdes los documentos, o sea, te vuelves en un indocumentado, ¿no? En un irregular, en un migrante irregular. O sea, fijaos lo triste que es el origen de esa expresión tan inocente, ¿no? Entonces, es importante a veces tomar perspectiva histórica de las cosas que usamos, ¿no? En el día a día. Sí, o sea, eso yo no creo que los estereotipos sea bueno, o sea, siempre vayan a bien, sino más bien al contrario, ¿no? Que muchas veces nos empujan al revés. Aunque yo creo que también con el título del documental, un poco tú has querido darle la vuelta, ¿no? A esta discriminación, así como han hecho otras personas chinas que ya son famosas aquí, como, ¿cómo se llama? El puto chino maricón, el Sentasai, que ahora no me venía la palabra, y también Juan Zhou, ¿no? La chica que escribió Gazpacho Agridulce, que ya nos han metido en su vida diaria y en su manera de contestarle a esta discriminación, y lo hacen de una forma divertida y muy orgullosa, ¿no? De darle la vuelta a los estereotipos así del tirón. Y si te dicen a ti chiñola, o yo qué sé, ¿qué tal se vive eso por parte de la comunidad? O sea,
¿lo vivís como un insulto o lo soléis aceptar? ¿Hablo yo? No, chiñol es que ya el punto de partida era un propio chiñol, es decir, Shawey, que es, bueno, es un gallego chiñol, ya él mismo, ¿no? dio pie a ello. Entonces, en este caso no es un caso de reapropiación positiva como puto chino maricón, ¿no? Que tomó un insulto y lo convirtió en algo de orgullo, ¿no? Tú me estampas esto, pues te lo devuelvo, sino que en este caso Chiñol ya partía de alguien de la diáspora. Entonces, no, para nada es un insulto, pero también hay debate, ¿no? Porque hay gente que no le acaba de convencer Chiñol, hay gente que prefiere diáspora china, hay gente que prefiere asiático descendientes, hay mucho debate, ¿no? De qué términos, o sea, qué términos usar porque qué es lo que yo quiero visibilizar, ¿no? ¿Qué quiero comunicar? Por ejemplo, ¿qué comunico? ¿Que soy segunda generación? ¿Qué significa ser segunda generación, no? O comunico que soy primera generación nacida en España. Es complejo el tema, ¿no? Del lenguaje, enganchando con la pregunta anterior, porque depende de los términos que tú uses, das más importancia o visibilidad a cierta idea, ¿no? Entonces, no, chiñol no es un insulto para nada. Yo lo uso, de hecho, antes usaba porque me bautizó un amigo que trabaja en Publi y es súper creativo y se le ocurrió así de repente y me dijo, tú es que eres alicanchina. Y es porque yo nací en Alicante, ¿no? Y es como reivindicar Alicante, que es como un sitio de provincia más relegado, ¿no? Que escapa de Madrid y Barcelona, de estos dos polos tan potentes a nivel ciudad y a nivel cultural, administrativo y demás. Y me dijo eso y yo durante mucho tiempo lo usé para visibilizar eso, ¿no? Esa confluencia de Alicante ¿no? y de mis padres chinos y yo como descendiente china. Entonces, importa de dónde parten los términos y como partió de alguien de la diáspora, no es un insulto. Y creo que hablo en nombre de, esta vez sí, creo que hablo en nombre de todos y de todas, en que si a mí me dicen chiñola, pues yo súper orgullosa, vamos. Yo en plan de, lo has entendido muy bien. Entonces, sí. Muy bien, porque nos lo estaban preguntando y lo veíamos allí, a ver si ahora lo tenemos claro, que a lo mejor esta palabra justo no es un insulto o no se vive mayoritariamente así. Y hablando de estos referentes, ¿no? Que aquí ya se han hecho un poco famosos, nos preguntan, a ver, ¿qué tal, o sea, qué tal vivís vosotras la necesidad, digamos, o la presencia de referentes chinos? También un poco cómo se vive, por ejemplo, al interno de serie de televisión sí, serie de ficción, ¿no? Sí, qué tal estar representadas, como vosotras que lo veis con otros ojos, ¿no? Ojos que reconocen a lo mejor de una manera más detallada una discriminación también dentro de la pantalla. ¿Qué tal veis que está representada la comunidad china en este formato, digamos, audiovisual de las series? Y sí, ¿qué importancia tiene para las personas chinas tener referentes, fan, por ejemplo? A mí. Bueno, yo creo que en realidad estamos hablando del tema de los chinos o, bueno, vamos a hablando sobre bueno, segunda generación, yo sigo usando esta palabra, pero de cualquier forma yo creo que hay muchas cosas en realidad, no solo para los chinos, son cosas comunes para todos los inmigrantes. Por ejemplo, en el documental hay un chico que dice que cuando yo estaba en España, me siento bueno, la gente piensa que yo soy un chino y cuando yo voy a China, la gente piensa que yo soy un español. Yo creo que no solo es una cosa de los chinos y es un concepto tampoco es nuevo. Hay muchos inmigrantes viviendo con dos DNI, está llevando dos DNI todo el rato. Bueno, aunque yo no nací aquí, pero
para mí lo mismo, cuando yo voy a China la gente piensa, oye, este viene de otro país, se nota. Pero cuando yo estoy aquí, pues todo el mundo piensa, ese es una china. No, yo quiero decir, hay muchas cosas. Es así, bueno, creo que en ciencia social hay un concepto, se llama, es un desconocido familiar. Más o menos es así, hay un concepto. ¿Qué quiere decir? Es cuando tú estás en un país o en una cultura, la gente piensa que tú eres un extranjero, pero cuando tú vas a otra cultura tuya, pero la gente sigue piensa que tú eres un extranjero, pero a ti ya no sabes dónde estás. O tú, ¿qué DNI? O vamos a identificar social, ¿cómo se llama? Identidad social. Tú ya no sabes de dónde. Yo creo que este no es una cosa solo para los chinos, es para todos los inmigrantes. Bueno, yo creo que este es uno. Y luego otro también, yo quiero decir otro tema sobre bueno, porque en documental también habla sobre novio, novia, hay que buscar un chino o no sé qué. Bueno, yo creo que toca casi todas las familias de los inmigrantes, especialmente las culturas que son muy, vamos a decir, no sé cómo se dice, que tiene sus tradiciones bastante llamativas. Por ejemplo, yo creo que no solo para los chinos, por ejemplo, los árabes, yo creo que puede tener el mismo problema. Pues no es una cosa solo para los chinos, en realidad es para muchos inmigrantes. En mi caso, por ejemplo, claro, yo prefiero con un chino porque para mis padres se comunica mucho más fácil. Y ahora, pues, uno que habla español, otro habla chino, tengo que ser intérprete. Por ejemplo, ¿no? Y también hay choques culturales y todo esto. Pues bueno, yo creo que bueno, eso también no solo para inmigrantes chinos, son cosas comunes para todos los inmigrantes, así. Y sobre las imágenes, vamos a decir, sobre China en de medios de comunicaciones y muchas cosas, yo creo, bueno, eso se depende, porque al final China es un país demasiado grande y tú puedes ver un parte, parece es un país con mucha gente ricas que tiene dinero, que va a viajar por todo lado, pero también tienes que saber, parece hay mucha gente, parece como en Madrid, en Barcelona, llena de chinos ricos, está comprando cosas lujos, pero eso es solo una parte pequeñita de los chinos. También hay otra parte de China, es otra forma, es diferente, todavía necesita mucha ayuda y hay muchas cosas. Pues yo creo que es difícil para decir, este es chino, este no es, porque es tan grande. Entonces es muy difícil, vamos a decir, solo con una palabra para explicar cómo es China o los chinos como son, porque son diferentes. Y yo creo que, bueno, eso es... y yo creo que si, bueno, de los medios de comunicación, si ve el tema de chino con una forma más, vamos a decir, real, yo creo que, pues, luego sale la imagen, lo que ha salido es de China de verdad. En mi caso, cuando me hablas, Inma, de representación, pienso en dos vertientes. Representación dentro de lo que es la, y lo voy a llamar así, industria cultural, o sea, productos que generas como con el objetivo muy claro, ¿no? De que sean de éxito y de que complazcan al público. Claro, el punto de partida ya es que quieres darle algo o sea, quieres repetir una fórmula que sabes que va a tener sí o sí su audiencia, ¿no? ¿Qué ocurre entonces con eso? Que muchas veces los chinos no han sido justamente representados, ¿no? Siempre ha sido ese personaje cómico, servicial, muy anecdótico, para alimentar un gag humorístico muy simplón. Y bueno, eso por un lado, ¿no? Creo que está cambiando poco a poco
Estamos viendo grandes empresas, que no voy a decir el nombre por no dar publicidad, porque esto no es un espacio patrocinado, pero bueno, hay grandes empresas que se han dado cuenta del filón, ¿no?, de la diáspora de los descendientes. Y bueno, mis padres directamente ven series de China, no ven series hechas en España con algún protagonista chino, sino que ven series chinas. Entonces se han dado cuenta de que estamos los descendientes por aquí y están apostando por series, por películas donde los personajes son chinos, pero no tienen por qué comportarse de un modo chino estereotipado, ¿no? Con un acentazo tremendo hablando español o inglés o cualquier otro idioma, o de manera secundaria, es decir, que realmente no aporta nada a la trama, sino que son protagonistas, o realmente es el amigo del protagonista, no es el amigo chino del protagonista. Eso es un poco triste, ¿no? Esa es una vertiente de representación a nivel cultural, que eso es muy importante porque yo, bueno, igual que en el feminismo se habla de cómo las películas Disney, ahora sí que lo digo, películas Disney, han alimentado esta idea del amor, ¿no? O esta idea de cuál es mi posición en el mundo como mujer, pues a nivel chino es lo mismo, ¿no? Tú cuando estás viendo la pantalla todo el rato chinos que no son personas, que son un poco un chiste andante, pues eso no ayuda a tu autoestima ni ayuda a que te ubiques tú como identidad propia, ¿no? Y a nivel representación en los medios, tristemente, pues ha habido una imagen también muy, muy básica en el mal sentido de la palabra, ¿no? Porque o bien los chinos es un poco el tema mafia, el tema evasión de impuestos, no sé, esta idea un poco pues tramposa, ¿no? Y luego también está esta otra idea que comentaba la compañera, que es los chinos ricos, ¿no? Los nuevos ricos. Y bueno, ¿y dónde está el chino medio? ¿Dónde está el que tiene un bazar, el que tiene un restaurante, que es el que sí que ves día a día, ¿no? Pero al final el que ves en las noticias, en los titulares, es o el mafioso o el nuevo rico o el, no sé. Entonces, eso poquito a poco creo que estamos consiguiendo que cambie, estamos consiguiendo por parte de la propia comunidad de los descendientes y también, bueno, porque ya dentro de los medios, poquito a poco, va habiendo gente con un perfil más joven que poco a poco sale más allá de su círculo cómodo y entonces pues expone a que hay otras realidades. Pero va a llevar tiempo, yo creo. Entonces, bueno, para mí hay esas dos vertientes, vaya. ¿Y qué tal con toda esta historia de la pandemia, del COVID, del virus chino también? Otra connotación absolutamente equivocada, ¿no? ¿Qué tal? ¿Habéis oído casos? O sea, yo, por ejemplo, en Italia sé que, y aquí también, ha habido un aumento de la discriminación hacia la población china y hasta se ha llegado a actos de violencia física, ¿no? De agresiones. También en Estados Unidos, si vemos lo que se está montando allí, vamos, es horrorífico, ¿no? ¿Qué impresión nos ha dado a vosotras? Fang, si quieres. Sí. Para mí, yo creo que, bueno, si le llamamos como es un virus chino, yo creo que es injusto. Y bueno, yo creo que de momento no sabemos origen, entonces yo creo que si llamamos así, yo creo que, bueno, para mí yo creo que no es justo. Bien, bueno, y luego ahora, hoy en día también ya podemos ver, y ahora, bueno, y del gobierno China y también los chinos que vivían en España, y nosotros estamos apoyando de esta pantalla, y bueno, para los chinos, nosotros vivimos en España y bueno, como lo que hablamos, ya no somos solo chinos, también somos españoles. Y bueno, aunque yo no tengo de tener, pero bueno, en un sentido yo vivo aquí, también es una parte de la sociedad también. Por eso tenemos que participar y hay que ayudar, bueno, para ganar esta batalla.
Pues yo creo que los chinos estamos aquí haciendo muy buen trabajo. Lo que podemos ayudar, yo creo que todos los chinos estamos intentando ayudando. Y yo creo que, bueno, y los chinos tampoco estamos sacando rollos aquí, todos estamos ofreciendo e intentando ayudando de una forma u otra. Yo creo que estamos haciendo muy bien. Vale, el tema es que, perdona, que estaba ahí yo pensando, digo, a ver cómo explicarlo, ¿no? Cómo comunicarlo. Bueno, es cierto, ¿no? Que hay mucha gente dice, ¿no? Como que no es racismo, que quizás es algo natural o normal, ¿no? Porque al final es miedo, es ignorancia, es una situación muy crítica, ¿no? Que nadie esperaba. Pero yo soy de la opinión de que realmente la cuarentena, el COVID-19, no es que de repente nos transforme, sino que deja un poco al desnudo a lo mejor cosas que ya existían, ¿no? Y que ahora se ven más. Y me quiero explicar. Estos prejuicios que ya hemos ido hablando, ¿no? A lo largo del encuentro, ¿no? Estos prejuicios que suele haber sobre los chinos, algunos positivos, otros negativos, ¿no? Bueno, ya estaban ahí y ahora con el tema del que fue bautizado primero como el virus de Wuhan y que ahora, por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, se llamó COVID-19 para no estigmatizar una nacionalidad, ¿no? Un tipo de rostro, bueno, ha sacado un poco a la luz a esa gente que ya estaba, que realmente ya estaba posicionada un poco en contra, ¿no? de lo asiático como algo ajeno, como que son ellos, ¿no? Como que son otros. Entonces, ya digamos que la gota que colma el vaso, pero no es en sí la fuente directa real, sino que la gota que colma el vaso es un poco el tema del COVID-19, ¿no? Esa es mi sensación y mi opinión, ¿no? Y bueno, yo en mi caso también quise un poco entender la mecánica, ¿no? Porque ya te digo que mucha gente menciona que es un poco ignorancia, miedo, que es un poco normal reaccionar así, ¿no? Y que simplemente es casualidad que se hace a los chinos, porque surgió en Wuhan. Y quise un poco estudiar el tema y al final lo que vi es que muchas veces las pandemias, las epidemias, son excusa para sacar el racismo, ¿no? que existe en esa sociedad. Por ejemplo, para hablar de temas concretos y no quedarnos en lo académico abstracto, pasó con el ébola también, ¿no? Hablé con una chica, Catherine, que ya en realidad es afrolatina, descendiente, y ella con el ébola le preguntaban cada 2 por 3 que cómo, o sea, cada 2 por 3 no, pero le preguntaron varias veces, es decir, que no es anecdótico de una sola vez, sino varias veces, que cómo iba la cosa en su país, ¿no? Y que, porque ella era negra, o sea, su mamá pasaba por latina porque era más blanquita de piel, pero ella sí que tiene la tez oscura, es negra, entonces, claro, ya asumían que si tú eres negra, pues ya está, ébola, ¿no? Y suele ocurrir, ¿no? que lo sanitario al final se convierte en realidad en un escudo para otras cosas, que ya estaban ahí. Entonces, bueno, por ejemplo, se ha visto ahora que los comercios chinos están reabriendo, ¿no? Y mucha gente ha visto en los comercios chinos un símbolo de, como una especie de termómetro de cómo está la situación con el COVID-19. ¿Me puedo fiar o no? Bueno, a mí me hace un poco de gracia eso, pero en fin, es así, es así. Y algunos de estos comercios chinos, de momento es anecdótico, menos mal, pero está ahí, ¿no? Y siempre no creo que haga falta que se llegue al desastre para empezar a diagnosticar o detectar cosas, ¿no? A lo mejor hay que resolver a tiempo antes de que llegue a mayores. Y sí que hay algunos carteles que invitan un poco al boicot, ¿no? De no compréis productos chinos. Acordaos de los muertos inocentes. Es como todo muy emocional y muy, ¿no? Muy de confrontamiento, ¿no? Cuando no debería ser así porque
tal y como ha dicho la compañera Zan, y como yo creo que si te pones a pensarlo de una manera un poquito más fría, ¿no? Más calmada, el virus es algo que tenemos que superar juntos y que requiere de la colaboración de todos y que no conoce fronteras. Que yo, por ejemplo, por tener los ojos rasgados, ya no soy una transmisora del COVID-19, ¿no? Entonces, sí, y sí que ha habido alguna agresión. Bueno, en Estados Unidos, otros países, sí, bueno, el racismo y demás es como mucho más visceral, ¿no? Más palpable, pero sí que ha habido algunos casos aquí también de insultos hacia los niños, ¿no? De llamarlos virus o COVID-19. Lo que comentaba del boicot a los comercios a nivel económico, cuando realmente son personas que realmente están ya en una situación pues crítica, ¿no? Y luego también el 10 de marzo, que lo estaba mirando para recordarlo y tal, el 10 de marzo un chico estadounidense de ascendencia asiática, de ascendencia china, sufrió una agresión física aquí en España, ¿no? Y fue un poco a raíz de esto. ¿Qué es? ¿Que el COVID-19 de repente ha generado esta explosión de miedo hacia los chinos? ¿O es que ya existía como ese modo de mirar a los chinos como algo ajeno? Yo creo que ya existía ese modo de mirar a los chinos como algo ajeno y ahora pues se ha visibilizado, ¿no? Me está encantando esta conversación. Yo me quedaría horas, pero bueno, nos hemos puesto un tiempo, así que os voy a lanzar una última pregunta para que me contestéis las dos y vamos un poco cerrando. La pregunta venía relacionada un poco con lo que ya las dos habéis comentado, ¿no? Un poco a la luz de las relaciones de pareja, un poco lo que tú comentabas, ¿no? Estos estereotipos de Disney, por ejemplo. Mi pregunta era, el estereotipo de la mujer asiática, esta mujer que está sumisa, callada, ¿qué tal se vive eso? ¿Qué tal cómo pensáis que ha evolucionado la visión y la lucha contra ese estereotipo? ¿Y cómo se enfoca eso en las relaciones, por ejemplo, padre-hijos, dentro del conflicto intergeneracional de lo que estábamos hablando antes? La que quiera me contesta. Me dejo a Fan, es que ya he hablado yo mucho ya. Bueno, yo tampoco hablo poco. Bueno, bien, entonces, pues para mí yo creo que el papel de las mujeres en la época de comunista, bueno, de Chairman Mao ya tiene una frase, es las mujeres que ocupamos mitad del cielo, lo que quiero decir, ocupamos mitad del mundo, pues significa mujeres en mitad. Entonces, bueno, aunque en la realidad china todavía yo creo que sobre el papel de mujer todavía hay muchas cosas hay que hacer, porque de momento mujer todavía yo creo que no ha conseguido derecho igual, exactamente igual como los hombres. Pero yo creo que bueno, las mujeres están peleando y están trabajando con este. Entonces, sobre la imagen, las mujeres son calladitas, como, no sé cómo decir eso, son muy tradicionales. Tú mira, Susana, mira, yo creo que ninguna de nosotras lleva ese tipo de papeles. Entonces, quiero decir, como antes he dicho, los chinos como cualquier país. Hay gente calladitas, hay gente que habla mucho, hay gente que muy aprietas, hay gente pues más tranquila, pues hay de todo. Pues bueno, yo creo que igual para muchos occidentales tiene un papel, no solo chicas chinas, yo creo que son asiáticas, son así, tranquilas, como no habla mucho, pues muy, bueno, así, que cocina mucho, que cuida mucho la casa. Bueno, eso es como una imagen para todas las mujeres asiáticas, pero hay que decir, ya es pasado. Ya tenemos que mirar hacia adelante o presente. Hoy en día las mujeres ya no hay nada que ver con las mujeres de 50 años antes o 20 años antes incluso, porque estamos, bueno, desarrollando
y la sociedad también está desarrollando. Entonces, bueno, ese ya es diferente. Este es yo creo que los chinos incluso, y si alguien piensa así, puede aconsejarle que mira, ve un poquito alrededor, los chinos que al lado, que son así o no, tampoco. Pues no es la realidad. Bueno, yo creo que es una cosa, pero bueno, cualquier forma yo creo que igual como España o como muchos países, este es un tema de siempre. Como somos mujeres, bueno, parece si todavía tenemos que pelear para conseguir, bueno, nuestro derecho. Así, bueno, es un tema yo estoy pensando sobre el tema de mujer, así. Lo demás ya no me acuerdo, hay más preguntas o no. Bueno, porque solo me acuerdo sobre el tema de las mujeres. Está. Sí, no, pero era esa mi pregunta, un poco cómo se enfoca ese tema y también en el ámbito de la pareja que ya lo hemos comentado, ¿no? Al final, o de elegir un novio, una novia, un compañero, una compañera española o de otra nacionalidad frente a la tuya, qué tal lo viven los padres, ¿no? Y cómo eso puede funcionar como puente también, un poco para que si hay conflictos intergeneracionales de una familia más tradicional, pues cómo eso, por ejemplo, puede quizás ser una herramienta, ¿no? Un poco de desbloqueo. Yo creo que ese tema de verdad es un poco difícil para decir, porque sobre de la educación familiar también tenemos que mirar un poquito la estructura familiar, cómo es. Como tú dices, si es familia tradicional con la familia moderna, yo creo que, bueno, hay que usar diferentes métodos para solucionar el tema, porque son muy diferentes. Si hablamos de la familia tradicional, pues yo creo que parece como padre, es como el jefe, como de la casa, ¿no? Hay un poquito de así como de papel. Pero yo creo que si vamos a ver las familias modernas de los chinos, que no hace falta decir que los chinos que nació o educado fuera de China, incluso China misma ahora, los jóvenes, las familias, yo creo que la estructura ya casi parecida es como cualquier familia de cualquier país. Yo creo que la relación entre los padres con hijos ahora ya no hay nada que ver con la imagen o con la idea, lo que tenían los extranjeros, la familia de los chinos como es. Yo creo que ya no son iguales. Así. Por mi parte, bueno, es que el tema no de la mujer en sociedad, bueno, desde hace un par de años en España es un debate que está muy visible, ¿no? Y China no deja de ser parte del mundo y las familias chinas no dejan de ser parte del mundo. Entonces, obviamente, existen esas fricciones generacionales y sociales, ¿no? Yo, por ejemplo, no me importa hablar de mi caso, pues existe una distinta mentalidad, ¿no? No solo por la cultura, sino también generacional. Mi madre es más tradicional, y yo soy más moderna, ¿no? Entonces, más de mi época, de mi generación. Entonces, sí, a nivel, conversación intergeneracional, pues existe ese choque. A nivel de la imagen o sea, de si la pareja, si es una pareja fuera que no sea chino, puede ayudar a que haya un diálogo, entiendo, ¿no? Con tu familia o demás. Pues imagino que sí, como en todas las familias, ¿no? Que eso al final lleva tiempo y que lleva conversaciones y que muchas veces igual no llegas a un punto de encuentro, pero bueno, tampoco siempre se tiene que llegar a ese punto, ¿no? Entonces, sí. Y luego, sobre cómo existe esta imagen de la mujer asiática en general, sumisa y demás, en especial las asiáticas, ¿no? Más que quizá mujeres de otra etnia, otra nacionalidad, otro tipo de rasgos.
Creo que poco a poco la gente de mi generación estamos intentando romper con ese estereotipo. Creo que, como dice Fan y yo somos un ejemplo de que esa idea es un poco, no sé, desfasada o muy simple, que se basa un poco en imágenes de hace demasiado tiempo, ¿no? Madame Butterfly y estas cosas, ¿no? Como esa mujer sufriente, entregada, que su vida es el cuidado y su vida es mirarse a través de los ojos del otro. Eso ya no tiene mucho sentido, ¿no? Pero sí que creo que más allá de la comunidad china, esto es una lucha que va más, o sea, que al final entronca a nivel mundial y entronca confluye con muchas cosas, ¿no? A nivel cultural, generacional, individual. Hay muchas cosas que están ahí dentro, ¿no? Y bueno, insisto, a nivel concreto de la mujer asiática sumisa, estamos en ello. Vamos a ir rompiendo un poco con eso, ¿no? Ya. También creo que va por oleadas, ¿no? O sea, en su día las rubias eran las exóticas y las distintas y las que se convertían en objeto de deseo, ¿no? Y se veían instrumentalizadas de un modo pues, muy brutal, ¿no? Y se puede ver en el cine más de cine de barrio, ¿no? Digamos, en este cine del inicio del destape en España y estas cosas, ¿no? Y ahora, desde los últimos años, yo diría desde los últimos 5, 8 años, no lo sé, la verdad, pero en los últimos años como que las asiáticas se convirtieron en el nuevo, no sé, en el nuevo cuerpo femenino, exótico en apariencia y en algo distinto, ¿no? Quizá también porque como no conocen realmente a mujeres asiáticas, lo distinto era la mujer asiática no solo a nivel físico, sino a nivel supuestamente de actitud, aunque yo insisto en que esa actitud dulce o esa actitud educada no significa que no tengamos carácter ni tengamos personalidad propia. Es simplemente otro modo de estar y de relacionarse en el mundo. Pero eso no anula que tienes a una persona delante y no a un cuerpo ni a una sirvienta, ¿no? Entonces, poquito a poco. Sí, vamos, yo espero que dentro de la lucha que se están lidiando por todo el mundo, la lucha feminista, pues espero que los territorios no sean una limitación y que las culturas no sean una limitación y que esta batalla la podamos luchar juntas y seguro que la vamos a ganar, porque vamos, somos mujeres, eso lo ganamos fijo. Y pues nada, chicas, yo lo cerraría aquí. Me ha encantado poder compartir esta tarde con vosotras. Seguro que nos hemos quedado alguna pregunta por ahí. Pido disculpas al público si no hemos contestado algunas cosas, pero vamos, ha sido un debate estupendo. Yo creo que compartir espacio con muchas culturas y personas de identidad diferente, eso es todo un regalo, vamos, eso nos enriquece muchísimo dentro de nuestras vivencias. Así que, una vez más, muchas gracias a Fang Xiao y a Susana Ye por compartir con nosotros este espacio. Y os doy una cita para el próximo miércoles, donde vamos a tratar otro documental que vamos a estar moviendo por ahí, así que quedaros pendientes y seguimos hablando. Ay, ¿puedo añadir una cosita? Claro. Nada, es que no me quería también que este encuentro, aunque esté centrado en chiñoles y bananas y estemos la compañera Fan y yo, no quería irme sin dejar de recomendar el trabajo de Paloma Chen, que Creciendo en un chino, que también actualiza y complejiza el debate, ¿no? Y me parece muy, muy interesante. Y el trabajo de Ita Sai, que también hizo un pequeño reportaje documental sobre el tema de la identidad y también incorporó la mirada queer, ¿no? a su trabajo. Entonces, ya, era eso. Sí, me parece unas sugerencias estupendas y que van a seguir nos van a venir bien para profundizar un poco ese debate. No sé si tenías una última cosa, Fan, un último comentario.
Pues nada, encantada que, bueno, porque para mí encantada conocer a Susana y bueno, a ti también. Bueno, pues para mí yo creo que ha sido una conversación muy interesante. Gracias por haber estado con nosotras. Susana, un cierre micro. Nada, que espero que le haya resultado a la gente interesante, que hemos tenido algunos problemas técnicos, pero los hemos resuelto y que estoy muy contenta. Quiero daros las gracias a la comisión y al espacio cultural de ICA Ateneo por dar oportunidad a crear un diálogo en el que los chinos no se han visto como algo aparte, sino que al final dialoga también con otras perspectivas migrantes y creo que eso es muy, muy, muy interesante y la verdad es que me he sentido muy, muy cómoda con el punto de partida, ¿no? Y con que hayamos podido adaptar este encuentro a la situación del COVID-19 que un poco nos engulló, ¿no? Que no se esperaba porque este evento viene de mucho antes que toda la pandemia, ¿no? Entonces, nada, daros mucho las gracias y que qué bonito, ¿no? Que existan iniciativas así y que vayan a los otros 2 coloquios de los próximos 2 miércoles. que está muy bien que me escuchen a mí, pero creo que es aún más interesante que escuchen a otras voces, ¿no? Otras sensibilidades. Pues muchísimas gracias, chica, y gracias por habernos acompañado, por haber compartido vuestros pensamientos, que a mí me parece estupendo, y vuestras vivencias también. Y gracias por la publicidad y los agradecimientos, pero nos agradecemos nosotras a vosotras porque lo hacéis posible y nada, intentaremos con toda la traba técnica que pueda haber seguir mejorando y adaptando la cultura y estos espacios de interés a un formato compatible con el virus. Bueno, os abrazo desde la distancia, pero como si estuviera chuchando. Del codo. Pues sí, nada. Hasta luego, gracias. Agur. Eskerrik asko a todas las personas que nos han estado viendo y seguir compartiendo porque como este formato se va a grabar, pues lo podéis seguir difundiendo y viéndolo en otro momento. Así que nada, nos vemos el miércoles que viene.